Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central, con Mariela Logroño. Miércoles 20 de diciembre del 2017, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. A continuación, el desarrollo de las noticias. El fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, llegó hasta la Comisión de Justicia para presentar observaciones en el marco del tratamiento del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Asimismo, presentó un proyecto que busca frenar la corrupción en el país, el cual será previamente calificado por el CAL y remitido a la Comisión de Justicia. Nuestra compañera María Fernanda Medina con los detalles. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, el fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, inició su comparecencia aquí en la Comisión de Justicia, explicando los alcances de un proyecto de dominio de extinción en el marco de la lucha contra la corrupción. Esto es de iniciativa de la Fiscalía. Previamente, el proyecto de ley deberá ser calificado en el CAL para que posteriormente sea remitido a una comisión. En este caso, el fiscal espera que el mismo sea remitido para su tratamiento en la Comisión de Justicia. La ley de extinción de dominio busca centrarse en un procedimiento en el cual intervienen principalmente la Fiscalía General del Estado en la investigación y la Procuraduría General del Estado en la prosecución de la acción civil de extinción de dominio. Lo que busca la extinción de dominio es concentrarse en la licitud o ilicitud de los bienes. La extinción de dominio es una ley que le da al Estado una herramienta para atacar la licitud o la ilicitud de los bienes. Entonces, con esto lo que se busca es atacar la columna vertebral y el sistema nervioso de todos los delitos con sustancia económica, principalmente los delitos relacionados con crimen organizado o con las formas de criminalidad organizada. Posteriormente, en el marco del tratamiento de las reformas al Código Integral Penal, el fiscal general del Estado también presentó observaciones al COIP, entre estas al artículo 444, que tiene que ver con las atribuciones de la o el fiscal. Escuchemos. En cualquier investigación es solicitar de manera excepcional, temporal y justificada a la o el juzgador en fase de investigación previa el impedimento de salida del país de personas sobre las cuales existan serias y fundadas sospechas de participación o sean indispensables para el esclarecimiento de la comisión de un delito de acuerdo con las disposiciones previstas en este código. Siempre que se limiten los derechos de alguna persona, se requerirá autorización de la o el juzgador. Está previsto que la Comisión de Justicia sesione en horas de la tarde, específicamente a las 16 horas, para que continúe el tratamiento del proyecto de reformas al Código de la Democracia. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias, María Fernanda, por la información. Retos de la movilidad humana en el Ecuador para el 2018 fue tema del foro que impulsó el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana de la Asamblea Nacional. En el evento, expertos y representantes de Naciones Unidas, Ministerio de Justicia, GATS provinciales compartieron temas como la situación de refugiados, la visión de la movilidad humana y las propuestas para el próximo año. La viceministra de Atención de las Personas Privadas de la Libertad, Liliana Guzmán, habló sobre la situación de ecuatorianos en el exterior. Como Ministerio de Justicia tenemos a nuestro cargo lo que es la atención de las personas privadas de libertad. Por supuesto que es aquí en el país. Sin embargo, tenemos nosotros una población de ecuatorianos que también se encuentran detenidos en varios países del mundo, y eso hace que como Ministerio de Justicia nuestras relaciones y acercamientos que tenemos conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores podamos tener ese acompañamiento jurídico y también unas relaciones diplomáticas para ver qué tipo de acompañamiento se les da a las
las personas ecuatorianas que están privadas de la libertad en el exterior. Nosotros tenemos datos que, si bien es cierto, aproximadamente se dice que alrededor de 1.400 personas ecuatorianas se encuentran detenidas en las cárceles del país, de distintos países del mundo, principalmente de Estados Unidos. Según el Ejecutivo, a la fecha, más de 7.000 jubilados están al día en sus pensiones. Así lo reveló el viceministro de Trabajo, Andrés Madero, durante su comparecencia a la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea Nacional. Varios asambleístas dudan de las cifras y proponen una reunión con el Ejecutivo. Ricardo Bravo con la información. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esta mañana la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea Nacional recibió al viceministro del Trabajo, Andrés Madero. Aquí entregó cifras por concepto de pago por jubilaciones por parte de esta cartera de Estado. Reveló que en este año, en el 2017, se han cancelado 366 millones de dólares, es decir, a más de 7.177 jubilados. A mayo del 2018, la deuda era de 1.123 millones para 22.049 funcionarios, exfuncionarios. Ese es el valor con el cual recibimos nosotros el ministerio. Continuemos. En el mes de abril se pagaron 98 millones a 2.064 beneficiarios y en agosto, noviembre y diciembre se pagaron 267 millones con 99.021 dólares con 32 centavos. Atendiendo en el año un total de 366 millones 13.263 dólares con 38 centavos, que corresponden a 7.177 jubilados. Ese es el tema sobre la ejecución presupuestaria del año 2017. Usted está ahí con la lámina. ¿Lo del pago de diciembre ya está hecho o se espera terminarlo a diciembre? Ya se dio el aval y ya las instituciones están realizando los pagos. Ya está el aval dado de finanzas para que vaya a recalcar, el pago de diciembre se ha hecho para todas las otras instituciones que no son el Ministerio de Educación y Salud. Entonces cada institución está recibiendo directamente el dinero para hacerlo acreditar en las cuentas de cada uno de sus funcionarios. Sin embargo, existe críticas a las cifras que las entregó el viceministerio del Trabajo. Uno de ellos es del asambleísta Cristóbal Lloret. Indicó que en la proforma presupuestaria para el 2018, el Ejecutivo prevé el pago de 244 millones de dólares por concepto de jubilación. Veamos parte de las declaraciones del legislador. Nos ha dado a conocer que se ha realizado el pago de más de 300 millones de dólares a los jubilados, que está pendiente en este mes de diciembre, de alrededor de 57 millones de dólares de hacerse efectivo, pero nuestras incertidumbres están situadas con respecto a cuál es la metodología, cuál es la priorización. Los jubilados necesitan tener certezas de cuál es ese cronograma de pagos que tienen para el presupuesto que se aprobó del año 2018, en el cual estaban asignados por parte de esta comisión alrededor de 244 millones de dólares que fueron aprobados por esta comisión, y se nos ha dado a conocer que se estarían gestionando alrededor de 200 millones de dólares más. Es por eso que se ha planteado por parte del presidente de la Comisión de Régimen Económico el que podamos tener una reunión con una subcomisión con el ministro de Finanzas y el ministro de Trabajo. Ojalá ahí podamos establecer con certezas cuáles son esos montos que se establecerán para el año 2018, pero sobre todo cuál es el cronograma de pagos que se va a realizar dentro de ese año 2018 y cuál es la priorización dentro de ese cronograma para darle certezas a los jubilados. Los jubilados no pueden estar peregrinando de institución en institución para poder tener una respuesta con respecto a su pago o a sus expedientes. Otro punto que consta en el orden del día es el análisis de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley para la reactivación económica. En pocos minutos más, los legisladores empezarán con el análisis de este documento que, de lo que nos han informado, el debate definitivo en el Pleno de la Asamblea Nacional será la próxima semana. Hasta aquí este informe. Buenas tardes. Gracias, Ricardo, por la información desde la Comisión del Régimen Económico. Hacemos una pausa y ya regresamos con más noticias. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Y en más noticias legislativas, en la sesión del Pleno del día martes, por unanimidad, se concedió la amnistía a Manuel Anastasio Pichizaca Pinguil.
en razón de que se cumple lo establecido en el artículo 120, numeral 13 de la Constitución, la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el Código Integral Penal, respecto a la facultad y atribución que tiene la Asamblea Nacional para el efecto. Como se recuerda, el 2 de julio de 2015 se produjo el cierre de la vía en la Y del circuito Xud del Cantón Cañar por los comuneros de las comunidades cañaris, encabezados por sus dirigentes. Juntos impidieron la circulación normal de los vehículos por alrededor de 1 hora y media, razón por la cual se detiene a Anastasio Pichisaca por el delito de paralización del servicio público, acto antijurídico que se encuentra tipificado en el capítulo 6, delitos contra la estructura del Estado constitucional, artículo 346 del COIP. Una vez que los comisionados complementaron información de este caso y obtuvieron elementos esenciales a favor de Pichisaca, determinaron que el cometimiento del acto antijurídico se debió a circunstancias de tipo social que podrían encajar perfectamente en una figura de delito político. Marcela Guiñaga, presidenta de la Comisión de Justicia, y el asambleísta Henry Cucalón argumentaron el por qué se dio la amnistía. Es por ello que en este caso muy específico, los miembros de la Comisión de Justicia resolvieron dar paso a la posibilidad de conceder la amnistía, emitiendo informe favorable en el caso de Cañar 1 a favor del señor Manuel Anastasio Pichisaca, al haberse justificado su actuación antijurídica, la paralización de un servicio público, como un delito político. Que nos llenamos de razones, señor presidente, para, sin perjuicio en la catalogación del delito, considerar que sí se configura en la determinación de un delito político, porque sin perjuicio que la paralización de un servicio público que afecta al interés general de toda una comunidad, en este caso tuvo un origen de una razón política, que era la protesta. El tema del presupuesto para la región amazónica fue analizado por representantes del Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos y el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. En la cita se evaluó una fórmula que esté acorde a la realidad económica del país que pueda cubrir necesidades insatisfechas de esta región. Tras el anuncio del presidente de la República de tener listo el informe para segundo debate del proyecto de ley especial para la Amazonía para febrero del 2018, en la Asamblea Nacional se retoman los diálogos con representantes de los gobiernos seccionales. El titular del Legislativo, José Serrano, señaló que se evalúa al momento una fórmula que pueda estar acorde a la realidad económica del país y así otorgar los recursos necesarios para la Amazonía. Establecer una fórmula que efectivamente puede estar también vinculada al tema del precio del petróleo a nivel mundial, creo que es fundamental, pero siempre teniendo como base ese dólar y obviamente tratando de llegar siempre a esos $2. Al tiempo que recordó para qué se destinarían estos recursos. Y hay que cubrir las necesidades no satisfechas de la Amazonía, pero esas necesidades básicas que están sobre todo dadas en cuanto a alcantarillado, agua potable y obras de saneamiento en general. En esta reunión de trabajo además se coordinó la creación de una comisión para el tratamiento del informe para segundo debate. Estos acercamientos son positivos, dijo César Castro, presidente del Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos, Comaga. Bueno, en la comisión va a estar el Frente Económico, va a estar la Comisión de la Biodiversidad, delegados de los alcaldes, de los prefectos, de las juntas parroquiales, para poder de una vez ir ya recogiendo artículo por artículo y dando de una vez la aprobación. A la cita también acudió el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, quien señaló que al momento se analiza el financiamiento con asignación equivalente al 2% del precio de venta por cada barril de petróleo. Mariela Logroño, TVL Noticias. El asambleísta de las filas del movimiento Creo, César Carrión, presentará una demanda de inconstitucionalidad al decreto ejecutivo 632 emitido el 17 de enero del 2011 por el expresidente de la República, Rafael Correa. Dicho documento determina el paso de las atribuciones que tenía la Policía Nacional al Ministerio del Interior, violentando, según dijo, la norma jerárquica de la institución policial. El legislador sostuvo que a partir de este decreto se han derivado varias irregularidades, como la creación de un comité dentro del Ministerio del Interior que va en contra de la ley de la institución policial. Determina el paso de las atribuciones que tenía, de acuerdo a la ley orgánica, la ley específica,
las atribuciones que tenía la Policía Nacional al Ministerio del Interior. Con esto se violó la norma jerárquica que tiene la Constitución de la República, como es el artículo 425, en el cual está el orden jerárquico de las normas que rige el país. El presidente se saltó esas normas emitiendo un decreto violando una norma, es decir, tenemos en el 6º puesto la ubicación de emitir decretos para reorganizar la institución que no le competía, cuando en el 3er puesto, en el orden jerárquico, están las leyes orgánicas. Posibles convenios de cooperación bilateral se analizaron en la Comisión del Grupo Parlamentario de Amistad y Cooperación Recíproca con el Parlamento de la República de Qatar. Inversionistas de ese país podrían financiar el proyecto de la refinería del Pacífico. Este martes se desarrolló la 4ª sesión del Grupo de Amistad con la República de Qatar, con la presencia de la embajadora Lourdes Puma, subsecretaria de Asia, África y Oceanía de la Cancillería ecuatoriana. Tiene uno de los ingresos per cápita más grandes del mundo, $68.000 por habitante. Qatar es una de las economías también más ricas del mundo, sobre todo por la escasa población que tiene, y los recursos que ellos tienen son básicamente en gas natural y petróleo. Así, la funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador resaltó la situación económica de Qatar. Por su parte, la asambleísta Karina Arteaga, presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad y Cooperación Recíproca con el Parlamento de la República de Qatar, sostuvo que se podría lograr un convenio de colaboración interparlamentaria y acuerdos en otros ámbitos. Qatar necesita producción, ellos nos han manifestado la necesidad de poder tener producción ecuatoriana para poder llevarla a Qatar. Aparte de los beneficios del impulso en algunos emprendimientos o empresas como refinerías. El legislador Juan Cristóbal Lloret también destacó el posible acercamiento bilateral. Vemos que hay oportunidades que se pueden desarrollar con un gobierno que ha dado muestras no solo de su potencial en el ámbito económico, sino también con una visión de desarrollo importante para los países de América Latina y aquellos países que estamos encaminados en un modelo de desarrollo. La asambleísta Norma Vallejo puntualizó que Qatar podría capacitar a médicos ecuatorianos y resaltó que el gobierno de ese país no recauda impuestos porque todas las personas económicamente activas tienen una fuente de trabajo, y dijo que este podría ser un ejemplo para el Ecuador. Karel Sack, TVL Noticias. Es momento de una nueva pausa promocional, pero al volver información desde la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Ya regresamos. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. La Comisión de Educación analiza las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural vigente desde el 2011. Nuestra compañera Lorena Espinosa se encuentra en la mesa legislativa y nos cuenta los temas que incluye esta propuesta. Gracias, buenas tardes. Hoy la Comisión de Educación empezó a analizar a través de mesas técnicas de trabajo el contenido del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe. Ya se encuentra conmigo la asambleísta Amapola Naranjo. Asambleísta, hoy han empezado a analizar este contenido del proyecto de reformas con varios actores. Está el Ministerio de Educación, la red de maestros, otros representantes también. ¿Cuáles son los temas gruesos que contiene este proyecto? Así es, básicamente yo diría la creación del bachillerato técnico productivo, que permitirá a los bachilleres una relación directa con el sector productivo para el trabajo y para el mismo desarrollo del país, que nos parece una novedad muy buena para el país, un bachillerato técnico productivo. También se ha hablado de la capacitación a los maestros, que debe ser permanente, ir superando problemas, vacíos que hay en este momento en cuanto a su titularidad misma. Hay muchos maestros que siguen ganando, por ejemplo, con contratos, se han mantenido muchísimos años, hay relaciones de injusticia laboral. Este tema, por ejemplo, fue propuesto por la red de maestros para que se revise el escalafón docente y sea igual que el de las Fuerzas Armadas y la policía.
Esa es la propuesta, estamos discutiéndola, hemos empezado mesas técnicas de trabajo efectivamente y como ha caracterizado a la Asamblea en general y a esta comisión en particular, es un trabajo abierto, colectivo, incluyente, de tal manera que juntos construyamos lo que necesite el país. Creo que es importante aquí, ya que se han venido dando las cosas, pues no, incluir mayor seguridad, protección para los niños, niñas y adolescentes. También, en mi caso particular, que estaré proponiendo el cumplimiento del artículo 380 de la Constitución, que se refiere a la educación artística como parte del desarrollo de la formación integral de niños, niñas y adolescentes. ¿Para cuándo tienen previsto, asambleísta, tener el informe para primer debate? Bueno, no podríamos decir una fecha, pero hoy hemos empezado un trabajo técnico de las mesas. ¿Van a recibir a alguien más luego? Sí, por supuesto, todos están invitados, además vendrán estudiantes, incluso las organizaciones de la sociedad civil. Desde ya hemos decidido, y nos ha convocado así el señor presidente de la comisión, que lo vamos a hacer todos los miércoles a las 8:30, así que están invitados todos. Muchísimas gracias a la asambleísta Amapola Naranjo. Cabe recordar también que la Comisión de Educación hizo trabajo en territorio, también con todos los actores involucrados para presentar este proyecto de reformas, y también la Ley Orgánica de Educación Intercultural está vigente desde el 2011. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias, Lorena, por la información. La Comisión de Desarrollo Económico define conceptos dentro de la construcción del proyecto de ley de desarrollo artesanal. La artesanía, utilería, servicios u oficios fueron los temas que marcaron el debate. Asimismo, los legisladores analizaron la clasificación para ser artesano y la proyección para la mejora de sus productos. La mesa legislativa además prevé reunirse con el Ejecutivo para ultimar detalles de esta propuesta de ley. El viceministro del Interior, Andrés de la Vega, informó este martes en rueda de prensa que la niña Emilia B. fue encontrada sin vida este martes 19 de diciembre. La menor fue reportada como desaparecida en la ciudad de Loja el pasado viernes 15 de diciembre. Además, se dio a conocer que la Policía Nacional encontró al sospechoso de su muerte. En ese sentido, el comandante de la Policía Nacional, el general Ramiro Mantilla, manifestó que se identificó al presunto autor de la desaparición de la menor y con evidencia se procedió a su captura. El detenido, Fabián N., indicó la ubicación de los restos de la menor y ha sido puesto a órdenes de las autoridades competentes para su respectivo procesamiento. Por su parte, Tomás Guayasamín, director de Prevención, Trata de Personas y Tráfico Ilegal de Migrantes del Ministerio del Interior, puntualizó que las autoridades competentes deberán formular cargos y aplicar todo el peso de la ley. Apenas se tuvo conocimiento de la desaparición de Emilia, se activaron aproximadamente 1.200 servidores policiales de los ejes preventivo, investigativo y de inteligencia, dijo. Asimismo, el fiscal general de la Nación, Carlos Vaca Mancheno, lamentó el asesinato de la menor y se comprometió a aplicar todo el rigor de la ley. Escuchemos a Andrés de la Vega, viceministro del Interior, durante su intervención en rueda de prensa, y al fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno. Lamentamos tener que anunciar que la niña, fue asesinada. Total compromiso del gobierno nacional, encabezado por el presidente Lenín Moreno, este gobierno de la solidaridad, del respeto absoluto hacia la vida, especialmente hacia la vida de los más vulnerables, como son los niños y las niñas. La Fiscalía ya ha formulado cargos. Esperamos que la actividad fiscal de investigación concluya con la identificación del responsable y de todos los responsables sobre un acto tan atroz como el que se ha cometido contra la vida de la niña Emilia. ¿Qué pena se pedirá en este caso? Miren, en este momento en la investigación se han formulado cargos por diversidad de delitos. La ley prevé una acumulación de hasta 40 años de reclusión. La agenda de actividades para esta tarde a las 16 horas, sesión de la Comisión de Justicia para la lectura del borrador de informe para segundo debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, esto en el segundo piso del Palacio Legislativo. A las 18 horas, Comisión de Relaciones Internacionales se reúne con consejeros de movilidad humana. Esto será en el cuarto piso del Palacio Legislativo.
Llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Siguen en la sintonía de la televisión legislativa. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.